Buenísimo. Ay, en inglés y todo me lo dijo. Ay, ay. Lo dijo tan rápido que ni escuché lo que dijo, pero yo le puse que sí. No sé. Algo que iba a correr, no sé, no le entendí nada porque yo no sé inglés. Así que yo te traduzco lo que yo entendí. Encima te pone entendido en español, o sea que es una trampa. Sí. Es una trampa de la comunicación. ¿Ven eso? Que la tipa habla en inglés y te dice, ¿entendido? Sí, vos le tenés que poner entendido. Y te lo pone en español. Claro. Mal. Understand, tendría que haber puesto. Bueno, la historia es que con la profe Soble y la profe de sociología, Sonia, ¿Sonia era? Nadia. Nadia, bueno, perdón, por eso yo le digo Chicho a todo el mundo. Nadia, vamos a empezar a hacer trabajos conjuntos, ¿sí? Eh, eh, yo me hago cargo de los problemas, a veces, valga la ironía, comunicacionales, que materia de comunicación, cultura y sociedad, con la profe Sole y la profe Nadia, tenemos que estar más interactuados porque vamos a empezar, así habíamos quedado el martes pasado, a mandar trabajos que es lo ideal, lo que nosotros queremos hacer, un trabajo un poco más extenso de los que mando yo, porque van a incluir trabajos de la materia de la profe Sole y la profe Nadia, ¿sí? Hasta ahí habíamos quedado. Y con respecto a lo que íbamos a tratar hoy, ¿sí? Eh, bueno, yo no sé si todos mandaron, no, me faltan, a ver, esperen que yo ahora estoy entrando a nuestro Classroom, ¿sí? Eh, sí, son re pocos los que me mandaron. Eh, Sí, igual, como les decía recién, chicos, si ustedes, como le pasa a Jennifer, van atrasados, como siempre les recuerdo en privado, es mejor entregar la tarea retrasada y no aparecer en todo el año, ¿sí? Em, Está bien lo que hace Jennifer, que está poniéndose al día, y bueno, cuanto más rápido se pongan al día, muchísimo mejor. La clase pasada ya habíamos empezado a armar algo en conjunto haciendo como una especie de resumen, y ahora no se los puedo pasar, no sé por qué, porque estoy intentando, pero bueno. Me faltaría una pregunta que nadie podría agregar desde sociología, pero tampoco no lo ha hecho, así que también se ve que también está complicada. Nosotros estamos complicados igual que ustedes, chicos, no es que nosotros estamos pasándola genial, ¿sí? Estamos desbordados de un montón de actividades y obligaciones y como recién le comentaba antes que todos ingresen, desde el Ministerio de Educación nos piden cada vez más cosas, ¿sí? Ahora nos están pidiendo que vayamos a las escuelas en tandas de no más de media hora, con grupitos solamente de 4 alumnos, para que vayan aprobando los que están desvinculados del año pasado. Entonces, bueno, eso nos genera a nosotros un trabajo extra porque yo tengo que salir de mi casa. Por ejemplo, hoy, ¿por qué puse la reunión a las 3 de la tarde? Porque recién acabo de llegar y estuve en la otra escuela casi de las 8 de la mañana. Esperando, ¿no? En la dulce espera, como quien dice, y al final de 34 alumnos, 38 que tenían que ir, solamente fueron 5. Así como les pasa a ustedes cuando, por ejemplo, algún profe no les devuelve a tiempo una nota y los desmotiva, también nos desmotiva a nosotros esto de ir con la esperanza de ver gente, de poder explicar que es nuestra función y no encontrar a nadie, ¿sí? Entonces, a veces es mejor, bueno, si están un poquito retrasados, ir poniéndose al día en cuanto puedan, no dormirse en los laureles. Este año no va a ser como el año pasado, ya están viendo esto de qué hacemos de diferente con respecto al año pasado. Seguramente los integradores no serán todos virtuales. Si bien lo pueden resolver de manera virtual, después lo tendrán que defender en forma presencial. Entonces ya ahí hay una evaluación, una instancia oral que antes no tenían y que bueno, van a tener que contemplar eso, ¿sí? Entonces,
Pónganse al día en todas las materias que puedan lo antes posible. Y si en la escuela nuestra, si alguno debe integradores del año pasado, ahora arrancamos con los que no resolvieron nada de nada, ¿sí? Durante el año, ninguna materia. Pero después van a ir rindiendo los que deben 1 o 2 materias del año pasado y van a estar en esa situación, ¿sí? Por eso, si alguno todavía debe y no lo citaron a la escuela, es porque van a estar después de las vacaciones de invierno, ¿sí? Y ahora empezamos con los chicos que deben absolutamente todo porque no se pudieron conectar porque, no sé, trabajaron, les pasó algo en la familia que se les imposibilitó la conectividad o no tienen cómo, etcétera, etcétera. Entonces arrancamos ahora con esos chicos, ¿sí? Pero bueno, sepan que cuando lo citen, su obligación es la de ir, porque si no, ¿cómo explicamos nosotros lo que... Ay, no sé qué pasó, que se me... Se cortó un poco. Sí, se me había ido. Bueno, así que bueno, se entiende, ¿no? La situación en la que estamos, todos estamos cansados, todos estamos con muchas obligaciones, se entienden todas las situaciones, pero bueno, a medida que puedan, vayan poniéndose al día. Y antes de esa, como retada, pobre, hoy viene de reto porque hoy estoy enojada. Les decía antes que con los profes habíamos empezado a armar como un resumen de lo que charlamos la clase pasada, ¿sí? Yo no lo compartí, les estaba diciendo, porque me faltaría algo de la clase de sociología y ahí ya estaría todo. Una vez que esté todo, nosotros lo compartimos en el grupo que tenemos en WhatsApp, que ya está Nadia en ese grupo, ya lo incorporé, y... Y bueno, resolviendo ese trabajo, estarían aprobando las 3 materias, como dijimos la otra vez. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ah, perfecto. ¿Sí? Yo hago la salvedad para poner un poco de limón en la ensalada, que no va a ser un trabajo cortito y le vamos a preguntar qué es un átomo, y yo le voy a preguntar, qué sé yo, qué estudia la comunicación, la cultura y la sociedad, y la profe de sociología, que estudia la sociología. Va a ser algo más complejo, porque van a abarcar todos los temas que estuvimos tratando hasta este tiempo que estamos ahora. ¿Sí? Tanto la profesora, Nadia, como yo. O sea que ese, para aprobar, es porque ustedes, como dijo Sole recién, tengan en cuenta, van a aprobar 3 materias. ¿Sí? O sea, va a tener un nivel de complejidad un poco más, más Sí, porque grande, ¿no? Más es profundo. más que nada de análisis. Entonces no es de copio de acá hasta acá, ni hago, bueno, vuelvo a escuchar lo que hablábamos en la clase pasada y no va a ser de ese estilo. Entonces yo copio lo mismo que ya me había leído o busco en internet y lo puedo copiar. Es de análisis, ¿sí? No lo van a poder resolver si no interpretan la relación que hay entre las 3 materias. ¿Se entiende? Bueno, Sí, se entiende. Ah, Sí, perfecto. profe. Para especificarlo un poco más, por ejemplo, yo voy a aportar lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Los autores que vimos hasta ahora, hasta Marx, que vimos, ¿sí? No sé, estoy inventando en el aire, ¿no? Eso después lo tengo que ver con la profe Sole y con la profe Nadia. Hacer una analogía, por ejemplo, yo les puedo poner un texto de 4 o 5 renglones respecto a una problemática social, ¿sí? O, por ejemplo, la profe Sole, tomando todas las atribuciones del caso, yo podría poner algo relacionado con química, con todo respeto, ¿sí? Pero la pregunta mía sería, ¿qué tiene que ver eso con la propuesta de Carlos Marx? ¿Sí? ¿Qué sé yo? Voy a inventar cualquier cosa, no sé si realmente existe en química, ¿sí? Algo que tenga que ver con la atomización, ¿sí? Por favor, Sole, corríjame, La palabra existe, no sé para dónde vas, pero la palabra existe.
Bueno, si en la propuesta social de Carlos Marx existe algún tipo de atomización social y justificarlo, ¿sí? En química se habla de atomización, no social, Ah, atomización, ¿sí? Bueno, justificar si desde la propuesta de Carlos Marx, ustedes a esta altura lo tienen que manejar, pero ¿sí? Súper bien, bueno, bueno, pónganle, entonces, tienen que justificar desde la teoría de Carlos Marx, linkeado, como se dice ahora, relacionado con química, el tema del concepto de atomización, si realmente existe en la sociedad, solamente desde el punto de vista de Marx. Esa sería una pregunta mía. Y después la profesora va a hacer una de química mezclada con sociología, y así, ¿sí? Por eso, como bien decía la profesora, no es que van a ver, copiar y pegar, ¿sí? claro. Van a ir a Google, van a copiar, porque la respuesta va a salir de su cerebro. O sea, y tampoco va a servir que Sophie, perdón que los ponga de ejemplo, porque son los que están, que Sophie se la pase a Jennifer y que Jennifer se la pase a Jonathan y Leila haga lo mismo. Porque nosotros cuando vamos a leer 4 respuestas iguales, bueno, alguien metió la cuchara en la sopa. ¿Se entiende? O sea, las respuestas, por supuesto, que van a ser parecidas. Nos ha tocado, seguramente la profe tiene mucha experiencia, nos ha tocado a veces hacer trabajos así, trabajos prácticos en otras épocas, y veíamos, me ha tocado a mí, respuestas, qué sé yo, 25 respuestas exactamente igual. Quiere decir que laburó una sola o uno solo, y encima de Gaucho le pasó la respuesta a todo. Entonces venían 25 respuestas igual. No hagan eso, por favor. Usen, porque el chiste de todo esto es usar la cabeza, aprender a usar la cabeza. ¿Sí? Sobre todo en las materias nuestras, o sea, tanto las materias duras, las ciencias duras como la química, o las ciencias sociales como la nuestra, la de profe Nadia, es aprender a usar la cabeza, pero desde uno, tener la satisfacción de razonar, ¿sí? O por lo menos de plantear, no importa que, porque a mí la verdad que hablo por mí, no me importa el resultado final, si ustedes lo pueden argumentar, aunque esté equivocado, ¿se entiende? Después charlamos, después yo le puedo decir a Jonathan, mira, Jonathan, está bien lo que vos pusiste, pero no es lo que dijo Marx. Lo tuyo está bien argumentado, porque está lógicamente explicado, está bien lo que decís, pero no corresponde a Marx. Igual vas a tener una buena nota, quizás no aprobado, pero vas a tener un buen concepto por el hecho de que vos usaste tu cabeza. Eso es lo que me interesa. Que empiezan a usar su cabeza de manera crítica. Y para eso que se puede usar la química, la sociología, la comunicación, ¿sí? Pero siempre cuando uno argumenta, que argumente desde su punto de vista, de lo que uno entendió. Después charlamos, y eso solamente respecto a mi materia. La profesora le verá y nadie también. Respecto a mi materia, ya eso vale mucho, ¿sí? Si ustedes se pusieron 1 hora, 2 horas a pensar, digo, a ver, ¿qué me está preguntando? Vamos a ver, ¿qué dijo Chicho en comunicación? ¿Qué dijo Marx? Bueno, ¿qué estudiamos? Las uniones químicas de la profe con la profe Sole. ¿Qué estudiamos en sociología que vimos a Marx desde otro punto de vista? Bueno, y ahora, ¿qué me están preguntando? Así, de construir la pregunta, ¿sí? Y armar ustedes la respuesta, más allá del resultado, ¿sí? Después, el resultado, en mi materia se charla. ¿Se entiende para qué lado voy yo, Chicho? Sí, profe, sí. Ay, gracias, Jonathan. Sí, Gracias, profe. gracias. Bueno, y va a ser todo así. Yo creo que con la profe Sole y Nadia nos vamos a poner de acuerdo, que de acá a los 6 meses, menos, 5 meses que nos faltan, ya faltan 5 meses, Chicho. Sí, 5 ¿cómo meses. pasa? Sí, Pasó tremendo, volando, tremendo. pasó volando. Yo me voy a sentir satisfecho si pudimos dar la materia de nuestras 3 materias de esa manera. Después se verá, no sé qué va a pasar con las vacaciones, qué va a pasar con la presencialidad,
¿Qué va a pasar con la vacuna? Todavía no se sabe nada, sinceramente. Hoy por hoy seguimos navegando en el mar, en el océano de la incertidumbre, porque nadie te puede decir que el 30 de junio volvemos a la presencialidad. Nadie lo puede decir. Ayer hubo 700 muertos otra vez, o sea que si bien avanza la vacuna y qué sé yo, también hay cosas que hacen retroceder. Ayer escuchaba que en Inglaterra, que supuestamente, ¿cuándo fue? Hace 10 días en Inglaterra hubo 0 casos de muertos, o sea, no se murió nadie de coronavirus. Bueno, ayer escuché que había empezado, se sospechaba que había una nueva cepa, que ya era como para apagar todo, apagar el televisor, apagar todo, pero decir, bueno, no terminamos nunca más, pero parece que hay una nueva cepa y están recomendando que por lo menos 1 o 2 semanas en Inglaterra vuelvan a restricciones mucho más duras. Así que imagínense acá que estamos del otro lado del mundo, no en el fin, porque el fin para nosotros también puede ser el principio, pero que estamos mucho más atrasados respecto a lo que es la tecnología y las vacunas, menos podemos asegurar lo que va a pasar. Ni acá, ni siquiera acá a 15 días. Así que bueno, lo que nosotros les pedimos es que no se despeguen de nosotros, Chicho. Y si nosotros hicimos ese puente, que es el WhatsApp, ¿sí? Lo usen. A mí me pueden escribir a cualquier hora del día. Yo no les voy a responder a las 3 de la mañana, porque seguramente voy a estar durmiendo. Pero a las 7:30 les voy a responder. ¿Sí? Yo veo un mensaje y les voy a responder. Hijo. Es más, ahora me acaba de dar la idea a la profe Sole, que esto quede entre nosotros, grupo, ¿sí? Yo no sé cómo se instrumenta realmente, si nos tienen que llamar o qué, pero yo me ofrezco, no se me caen los anillos ni el barbijo por eso, que si ustedes, qué sé yo, quedamos el martes, ¿sí? Pónganle, en vez de hacerlo, perdón, Sole, eso corre por mi cuenta, no estás involucrada en esto. Que si ustedes dicen, Chicho, mire, nos podemos reunir en el colegio, aunque sea en la parte de afuera, ahí en la entrada, en el patio ese de entrada, y hacemos como una charla y nos explica, porque no entendimos un carajo de tal autor, cuenten conmigo, desde ya les confirmo que cuenten conmigo. 1 hora, 2 horas, no importa, yo voy a estar ahí, ¿sí? Sí, ténganlo presente a eso, Chicha, por favor, ¿sí? A mí no me cuesta nada, yo me tomo el tren, en 8 minutos estoy en Derqui, ¿sí? Me voy con la bicicleta hasta el colegio nuestro y nos reunimos ahí, bien separados, con barbijo, con alcohol, por supuesto le pedimos permiso a los directivos y qué sé yo, y charlamos, como una charla, ¿sí? En el barrio. Y después cada taza a taza, cada cual a su casa, pero nos vemos. ¿Les parece eso? Ténganlo presente, chicos, ¿eh? Yo, Está por buena la supuesto, idea, profe. bueno, si ustedes me dicen que sí, yo encantado de hacerlo de todo corazón y cuenten conmigo. Yo, por supuesto, les adelanto que yo no lo puedo hacer por las mías, porque Sí. se llega a enterar el director y me dice, vení, Chicho, vení, que vos te querés hacer el Che Guevara, y me echa. ¿me Y entienden? terminás como Yo el Che tengo que Guevara. y terminó, no sé si va a ser para tanto, pero por lo menos con un sumario. Pero bueno, entonces, si ustedes están de acuerdo, yo les voy a transmitir al director. ¿Tenemos director o directora en este momento? Ahora directora, asumió hace un par de días Ángeles Garmendia. No tengo el gusto. Bueno, ni la conozco. Bueno, hablo con la directora y le doy la propuesta. Ah, ¿se fue a Barracil, profe? ¿Quién? ¿Se fue Carlos a Barracil? No, no se fue, pero como él está enfermo, tiene una enfermedad de estas crónicas que no le permite estar en la escuela, desde Secretaría de Inspección pidieron que desde la escuela, el que tiene la posibilidad de tomar el cargo jerárquico, que lo hiciera. Y entonces ahí fue donde asumió la profe Ángeles. Ángeles es profe de química, por eso la conozco también. Sí, la tuve el año pasado. Claro.
Y así que bueno, Ángeles hará 20 días, no mucho más, porque vieron que el director no fue en casi todo el año por esa situación de enfermedad que tiene. No. Así que es momentáneo hasta que en algún momento podamos volver a la escuela. Después vuelve Carlos a la dirección. Ah, no sabía lo de la enfermedad. Pero bueno, bueno. Bueno, yo igual se lo voy a, como pueda, se lo voy a hacer llegar a la idea, si a ustedes les gusta. Y repito que hablo por mí, y hablo por Comunicación, Cultura y Sociedad. Después vemos cómo lo instrumentamos, ¿sí? Si cada uno se lleva una sillita, qué sé yo, nos sentamos ahí en la entrada en el pasto, tranquilo, con la distancia. Tampoco vamos a estar 7 horas, ¿sí? Va a ser 1 hora, 2 horas, hasta que se entienda y charlamos, y después cada cual a su casa, ¿sí? Bueno, ¿al resto le gustó la idea, Chichas, Chicho, Chiche? Sí, está Sí, buena la idea. Sí, está interesante. Bueno, bien, cómo me calientan el corazón, Chicho, querido, gracias. Lo que sí, porque ya veo que después les gusta la propuesta y no vamos a hacer 40 ahí. Vamos a ir en grupo, sí, obviamente, como le dicen ahora las burbujas, ¿tá? En paz y en tranquilidad, vamos a ir, qué sé yo, 10, 12. Nos sentamos por ahí bien desparramado, bien desparramado. Yo igual tengo un vozarrón, que por suerte tengo unas cuerdas vocales fuertes y se me escucha, ¿sí? Así que no hay problema de que no me escuchen, pero no vamos a ir los 40, vamos a ir así de burbuja. Pero me parece que como para dinamizar un poco más esto, ¿sí? Y que nosotros, la profe Sole, Nadia y yo, podamos llegar, porque la verdad que lo que a nosotros nos hace ir a dormir tranquilos y felices y contentos es que nosotros lleguemos a todo, ¿sí? Hoy lo que me comentaba la profe, cuando recién empezamos el Zoom, lo que me comentaba es que se sentía media, y yo le veí la carita y más o menos le saqué la sensación de lo que estaba pensando. Era decepción, ¿sí? Yo, antes de estar ahora con ustedes, yo estaba en un Zoom con la escuela de José Cepaz, de allá del barrio Frín, cerca de Soliverde. Y hoy fuimos 3. Claro. Y también, y somos 44, 45. Así que después le mandé un audio a los pibes, al grupo, con mucho amor, pero cagándolos un poco a pedos, con mucho amor, haciéndoles ver que la herramienta más eficaz que tenemos en esta etapa de no presencialidad es esta, ¿sí? Porque por lo menos nos podemos ver las caras, bueno, salvo acá que tenemos espíritu, que no quieren no se quieren manifestar, pero por lo menos nos escuchamos, ¿sí? Y es lo más parecido, lo más cercano a la presencialidad, a tenernos a nosotros en el aula, es esto. Así que les dije, por favor, casi suplicándoles, un poco amenazándolos, con el tema de la aprobación, que se sumen al Zoom, ¿sí? Y ahora que la profe me dice esto, porque claro, si no hacen los trabajos prácticos, no están en el Zoom, no se comunican por correo electrónico. En serio, a nosotros ya se nos acaba, Chiche, la propuesta. Porque ahí sí nos vamos a sentar con la tabla Ouija, con la profe Sole, con la copa. Bueno, chichos, estamos acá, manifiéstense, ¿sí? Pero no por Zoom, con la tabla Ouija vamos a hacerlo. Pues ya nos quedan propuestas. Y escuchando eso, yo digo, bueno, con los recaudos, con todos los recaudos, por supuesto, ustedes tienen que tener la aprobación de sus padres, chichos, o tutores, o quien estén a cargo de ustedes, ¿sí? Eso ténganlo súper claro. Es más, si lo quieren conversar hoy, che, estuvimos con la profe Sole y el profe Chicho, y el profe Chicho nos dijo esto, que le parece copado, que si queremos, los martes nos juntamos, aunque sea 1 hora, en la puerta del colegio, pero si no tienen la aprobación de sus viejos, no, Chicho. Por favor, ¿eh? Se entendió esa parte, ¿no? Sí, Sí, profe. igual Porque tenemos después que yo me... hablar primero con el equipo directivo, a ver qué nos dice, ¿sí? Bien, claro. Creo que no va a haber claro. problema, pero primero tendríamos que hablar con el equipo directivo.
Y ustedes háblenlo con sus padres, viejos, ¿sí? Claro. Explíquenle cómo va a ser la cosa. Es más, si ellos quieren venir del lado de afuera, para que no seamos tantos, ¿sí? Pueden presenciar también, van a escuchar, ¿sí? No van a estar con nosotros porque si no, no tiene sentido, vamos a ser 70.000, ¿sí? Pero si vienen 1, 2, 3 padres por burbuja, como para que vean de qué va la cosa, son bienvenidos. Pero díganselo a sus padres, por favor, ¿sí? Esta idea que surgió hoy, Chicho. Y si alguno de los padres o las madres dice, no, ese viejo está de la cabeza, es inviable lo que está proponiendo, yo no tengo ningún problema. Seguimos por acá, no hay problema, ¿sí? Pero se me ocurrió, qué sé yo, capaz que está bueno. Sí, tener otra herramienta, porque la verdad es que es medio insostenible así, porque ya les digo, ya no, nosotros como profes ya no sabemos más qué otra cosa, Claro. a qué otro método recurrir, ya no nos queda mucho más. Claro. Es más, la cursada presencial, esa eventual cursada presencial, va a ser o en la entrada, donde está como ese patiecito, pero si no, si nos habilitan afuera del patio, mejor. Pasamos al patio y ahí estamos todos desparramados, tranquilos. ¿Sí? Y por supuesto yo voy a llevar alcohol en gel, no solo para mí, porque la comunidad nos salvamos entre todos, ¿no? Yo voy a llevar un montón de alcohol en gel para todo el que quiere usar, y usamos todo el alcohol en gel, todo el protocolo, y recién ahí empezamos la cursada. ¿Sí? ¿Les parece, chichones? Si la podemos hacer el martes que viene, buenísimo. Así ya arrancamos con todo. ¿Sí? Así que acuérdense hoy ya de comentárselo a sus padres, ¿sí? Lo que surgió de esta charla de hoy. Y yo no sé si comentarlo, sí, que me parece yo lo voy a comentar en el grupo, ¿sí? Así se socializa toda la idea, que todos sepan lo que salió hoy de acá, como si fuera una asamblea, de hecho, una asamblea, ¿sí? Sí, igual acordate que estoy grabando, así que cualquier cosa después compartimos el video y bueno, y que den opiniones, a ver qué les parece, para no estar Profe, repitiendo. pregunta. ¿Para qué es eso del video? ¿Qué es lo que van a hacer? Que están grabando nuestras Lo que imágenes. estamos grabando, la idea es empezar a grabar las conversaciones que tenemos. La clase pasada fue un tema puntual que fue Marx, ¿sí? Y sobre eso las 3 materias tuvieron lo que se llama un diálogo, ¿sí? Cada uno aportó algo de cada área y se armó un debate, bueno, se armó una charla interesante, ¿sí? Pero la clase pasada no la pudimos grabar. Esta clase yo la empecé a grabar ya y lo que vamos a hacer después con las grabaciones es compartirlas en el grupo donde estamos, ¿vieron? No donde están todos, la preceptora, los profesores, todo. En el grupo donde estamos solo los 3 profes y ustedes, que es a donde vamos a trabajar las 3 materias en conjunto. Entonces, el que no puede asistir por X motivo a las reuniones, después pueda verlas en su momento o en el momento que tengan tiempo ellos para mirarlas, ¿sí? Entonces así no se perderían de la clase. Hoy por lo que están viendo no estamos charlando nada acerca de un tema específico de ninguna de las 3 materias, ¿sí? Porque como falta Nadia también, a ver Carlos, ¿qué quiere decir? Y yo siempre soy el viejo que arruina la cosa. Yo, en este momento les quería proponer, ¿sí? ¿Están todos con un lápiz y un papel cerca, un cuaderno para anotar algo? Sí, yo sí. Sí, Sí, profe. Bueno, Estaban ¿cómo no los voy a querer? Hasta Jonathan seguro está preparado. Jonathan, Sí, profe, no sabe, tengo todo acá. bueno, le vamos tampoco a tenés que creer. ser no tenés que ser tan irónico, Jonathan. Yo detecto las ironías. Bueno, esto anótenlo, ¿sí? Porque sí me parece que ya entramos en lo que es contenido. Yo lo que quiero un poco regresar sobre los pasos que habíamos dado en nuestra materia de comunicación para engancharnos con la profesora y la profe Nadia, ¿sí? La propuesta de hoy es que vayan pensando, igual yo les voy a hacer un TP
un trabajo práctico respecto de, es que vayan pensando, vieron que nosotros vimos una de las primeras, los primeros temas que vimos fue una corriente de pensamiento que se llama positivismo, ¿sí? También ustedes lo van a encontrar como iluminismo, ¿sí? O en algunos casos como cientificismo, ¿sí? Ahora, yo en eso sí le voy a robar la idea a la profe Nadia, no la idea, sino el tema, porque también doy sociología. Entonces, desde el positivismo, anoten, desde el positivismo, pensar las implicancias de que la ciencia sea objetiva. Estoy mirando así, pero se acaba de despertar la gata Rosita, que es la gata sociológica que tengo ahí, porque siempre hace despelote cuando se despierta. Bueno, o sea, ¿De que la pensar ciencia qué, profe? de las ciencias, de la objetividad en la ciencia. O sea, no lo tiene que copiar exacto. Pensar las implicancias de la objetividad en la ciencia o de la ciencia objetiva. ¿Sí? Esa sería la propuesta que vayan pensando, y yo después les voy a hacer un TP respecto de eso en Classroom, pero porque justamente la idea que nosotros estemos con la profe Sole y con la profe Nadia, ¿sí? No va a ser que nosotros vamos a estar en una armonía celestial, cósmica, ¿sí? Y que vamos a organizarnos y todo va a encastrar con todo. Hay cosas que la disciplina de la profe Sole no van a entrar jamás en nuestra materia, pero está bueno saber por qué, ¿sí? Por ejemplo, yo pongo esta propuesta de la objetividad en las ciencias en general y en particular en las ciencias sociales, por ejemplo, comunicación, ¿sí? Si realmente se puede ser objetivo. Ya se sabe que en las ciencias duras, por ejemplo, la ciencia de la profe Sole, ¿sí? El concepto de objetividad es mucho más fácil de aplicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el objeto de estudio de la disciplina de la profesora, en este caso la química, son objetos tangibles, se pueden agarrar, se pueden manipular, ¿sí? Se teorizan. Se teorizan, pero sobre todo se pueden manipular en un laboratorio, ¿sí? Uno puede hacer uniones químicas, poner en un microscopio, ver las reacciones químicas de tal o cual elemento. Ahora, cuando vamos a lo social, que nosotros vamos a, entre muchas comillas, manipular algún tipo de idea social que vaya circulando a través de los medios, ¿sí? Si se puede ser objetivo o no, ¿sí? Los positivistas, como vimos nosotros Comte y Durkheim, ¿sí? Decían que no solo que se podía hacer, había que ser objetivo en las ciencias sociales. ¿Qué quiere decir objetivo? Y esto ya es un repaso, que nosotros no nos podemos involucrar con el objeto de estudio. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que es el ejemplo que siempre pongo. Que si nosotros vamos a estudiar como sociólogos o como comunicadores sociales una comunidad, qué sé yo, un barrio pobre de acá de Pilar, ¿sí? De cualquier barrio de Pilar, pobre. Nosotros no podemos ir con algún preconcepto, ¿sí? Porque no va a servir de nada ese estudio. Nosotros no podemos entrar, antes de entrar al barrio, decir, bueno, estamos en el barrio tal, donde nosotros ya sabemos que el 70% son todos chorros, malandra, no estudian, no les gusta salir adelante. Porque si nosotros vamos con ese preconcepto, antes de entrar a estudiar, decía Durkheim, todos los positivistas, eso no sirve para nada.
Lo que hay que hacer es entrar y hablar con la gente. Pero hablar con la gente, que sería el objeto de estudio, no quiere decir involucrarse, ¿sí? Para eso ellos tenían una herramienta para recabar datos, que es la encuesta, que es lo más objetivo que hay. ¿Por qué es objetiva la encuesta? Si quieren, si voy muy rápido hablando, me frenan y empiezo a hablar más despacio. Pero yo pondría así en las anotaciones encuesta, ¿sí? Positivismo, modo objetivo del conocimiento, no se involucra con el objeto de estudio, método de recolección, encuesta. ¿Por qué la encuesta es un método de recolección que no te permite, o mejor dicho, te mantiene dentro de la objetividad en la ciencia? Porque vos no te involucrás con una encuesta, ¿sí? Yo como comunicador social, como sociólogo, pueden ir a ese barrio y a Sofía, en vez de hacerle una entrevista, le doy una encuesta. ¿Se entiende? Una encuesta. Sí, no sabe, no contesta. 45 preguntas. Le doy otra a Jennifer, le doy otra a la profe Sole, le doy otra a Jonathan, y a la media hora paso otra vez y recojo todas las encuestas. Y me voy, saludo y me voy. Pero ahora, yo no sé cuál es la historia de vida de Sofía, ni de la profe Sole, ni de Jonathan, ni de Jennifer. Yo no sé quiénes son ustedes. Cuando yo haga el informe de mi estudio, ¿sí? Ustedes pasan a ser un porcentaje de la encuesta. ¿Se entiende? Yo no me involucré con Sofía, la verdad, tiene una historia de vida, tiene 6 hijos, el marido la dejó, ahora se quedó sin trabajo. Eso en la encuesta, lo único que sale, ¿estás trabajando? Sí, no. ¿Tenés hijos? Sí. ¿Más de uno? Sí. Eso es una encuesta, ¿se entiende? Sos un número, sos estadística. O sea que yo jamás me voy a involucrar, esto desde el punto de vista de los positivistas, ¿sí? De Durkheim y Comte. Yo no me tengo que... Ahí sí estás haciendo un buen trabajo en ciencias sociales, porque no te involucraste con el objeto de estudio. Ustedes lo que tienen que hacer, dicen los positivistas, ¿sí? Los positivistas, no yo, es ser descriptivo. La ciencia tiene que ser objetiva y descriptiva, ¿sí? Vos solamente le entregás a Sole, que va a ser la política, ponele, que es la intendenta de Pilar. Yo le digo, bueno, todos nosotros hicimos una encuesta y estos son los resultados, ¿sí? Y Sole, que es la política, va a decir, bueno, según lo que reveló Chicho en las encuestas, el 70% de ese barrio no tiene cloaca, el 12% no tiene conexión a internet, y así. En base a eso, ella, que es la política, va a accionar. ¿Se entiende? Pero mi parte, como cientista social, fue objetiva. ¿Se entiende, Chicho? Lo que es la objetividad en las ciencias sociales. Solamente esto vale para la corriente positivista. Durkheim, sobre todo Durkheim. ¿Sí? ¿Me dejás acotar Solamente algo? para eso. Miles y miles de cosas. Recuerden que habíamos hablado que ese proceso, o sea, ese momento histórico, ¿por qué hablan estas dos personas que yo no conocía hasta que no hablamos con el profe, de la parte social? Era un momento histórico en que las ciencias duras eran el auge, ¿sí? Entonces, se intentaba llevar todo lo bueno que se aprendía desde las ciencias duras a estudiar todo aquello que estaba en desorden, que en ese momento era la sociedad, ¿sí? Recuerden que lo habíamos charlado con el profe esto, ¿eh? Por eso toma estas ideas de ser tan objetivo como es un científico a la hora de trabajar en su propio laboratorio, ¿sí? No involucrarse con el objeto, no tener opinión antes del momento, ¿sí? Antes del momento de las experiencias, ¿sí? Sacar conclusiones después de las experiencias, solo utilizar lo que nos devuelve la experiencia en sí, ¿sí? Sin tener ninguna opinión formada antes de comenzar con la experiencia, con la experimentación, ¿sí? Bueno, listo. Eso era todo. ¿Se entiende, Chichos, chichas? Sí, profe. ¿Sí? Fíjense hasta qué punto, que también creo que lo charlamos en nuestros primeros encuentros virtuales con la profe Sole, fíjense hasta qué punto en ese siglo XIX regía tanto lo de las ciencias duras, ¿sí?
que todos los que querían hacer ciencias sociales estábamos mirando, no, porque yo no era nacido en el 89. Por favor, que quede grabado. No eras tan grande. Gracias, profesores, después le mando un WhatsApp. Cuando yo iba a la casa de Durkheim, A tomar mate. no, hablando, claro. Que no hablando había en serio, pandemia y se podía tomar mate. obviamente. Fíjense hasta qué punto nosotros, los de las ciencias sociales, mirábamos tanto a los de las ciencias duras, a la biología, a la química, a la física, a la matemática, ¿sí? Que incluso en la hora de la formación de los estados nacionales en Latinoamérica, por caso Brasil, que lo habíamos comentado, la bandera de Brasil tiene una frase de Comte: orden es progreso, obviamente en portugués, ¿no? Pero es una frase de Comte. Comte decía, cualquier sociedad, para evolucionar, primero se tiene que ordenar, tiene que haber orden social. Como decía la profe Sole, era una obsesión de los tipos, porque fue un siglo tremendamente convulsionado. Bueno, el siglo XX fue peor, y este que estamos llevando, me parece que se lleva todos los premios, pero en ese momento había muchos despelotes sociales, siempre estaban al borde de la guerra civil, pero en los países centrales, Alemania, Inglaterra, Francia, ¿sí? Comte y Durkheim eran franceses. Bueno, ¿hasta qué punto cuando esas ideas fueron tan fuertes que cuando se formaron los estados-nación, los países que conocemos nosotros en Sudamérica, nosotros, Brasil, Chile, Paraguay, bueno, Brasil, el gigante de acá de Sudamérica, en su bandera tiene una frase de Comte, y del positivismo en general: orden y progreso, ¿sí? Por ello estaban convencidos primero que la sociedad se tenía que ordenar, y después, de mano de la ciencia, no de la religión, pues para ellos, por eso eran positivistas, pues se diferenciaban, eran positivos porque se diferenciaban de lo negativo que era la religión, ¿sí? Que era lo oscuro. La religión ensombrecía la mente de las personas, porque en vez de dar respuesta, daba más oscuridad, no explicaba nada, por eso la ciencia. Entonces los tipos decían, si una sociedad quiere evolucionar, primero se tiene que ordenar. Y una vez que se ordena, va a progresar de mano de la ciencia. Por eso el orden y el progreso. Y el progreso era, si esa sociedad pensaba de manera científica, el progreso era indefinido, ¿sí? Porque ellos, acuérdense que los positivistas siempre estaban enamorados de las ciencias duras. Entonces ellos veían que la biología, la química, la física no paraba de avanzar. Entonces decía, si nosotros, los sociales, miramos esos métodos, en lo social vamos a evolucionar, a hacer evolucionar a la sociedad como evolucionan estas disciplinas científicas en las ciencias duras, ¿sí? Que todos los días descubren más cosas, desde la química, desde la física. Bueno, nosotros vamos a hacer evolucionar la sociedad. ¿Para qué? Y para que sea una sociedad ideal, ¿sí? De alguna forma eran idealistas. Yo creo que todos los muñecos que vamos a ver, los autores que vamos a ver, todos a su manera eran idealistas, porque querían la sociedad perfecta. Después podemos charlar los métodos. Vieron que Marx es mucho más picante. El tipo ya se pudría, y el tipo decía, bueno, acá la sociedad está dividida en dos clases sociales y no le podemos pedir a los que nos explotan que nos dejen de explotar. Hay que sacarle las cosas, expropiar todo y romperle la cabeza si es necesario. De hecho, él decía, la única forma de hacerlo es por la violencia, decía Marx, ¿sí? Pero bueno, no nos adelantemos. Quedémonos en la propuesta de hoy, en pensar qué connotaciones, qué consecuencias puede tener para lo social pensar de manera objetiva. ¿Se entiende? Porque una cosa es pensar de manera objetiva si yo abro una rana, un sapo, una rata, o mezclo un componente con otro en un laboratorio, un elemento con otro, y no sé la reacción, capaz que sale fuego, humo, eso lo sabe la profesora. Pero ahora, esto es para reflexionar. Después yo se lo voy a dar armado en el trabajo práctico. En lo social, ¿se puede hacer eso? No me lo respondan ahora, dice la televisión.
¿sí? Pero ¿se entiende la propuesta de hoy, Chicho? ¿Chicha? Sí, profe. Gracias. Bien. Bueno, profesor, ¿le va a agregar algo? No. Recordamos esto de, otra vez, el auge de las ciencias, sobre todo de la química y la física en el mismo periodo contextual del que está hablando el profe. La matemática ya venía surgiendo desde hacía mucho tiempo, ¿sí? Y venía en ese proceso continuo de avance. Pero sí la química y la física tuvieron un momento de mucha expansión, ¿sí? Justo en ese periodo a donde surgen los positivistas, ¿sí? De hecho, hay mucho material desde ciencias, no se los voy a dar, pero hay mucho material de ciencias que habla sobre ese mismo proceso, periodo histórico, ¿sí? Lo que se llama la historia de la ciencia, porque dentro de la ciencia hay una rama, ¿sí? Que la mayoría no lo conoce, que se llama historia de la ciencia, que es ahí donde te explican por qué van surgiendo diferentes conceptos en ese momento y no surgieron antes o no surgieron después, ¿sí? ¿Qué pasaba en la sociedad? ¿Qué pasaba en el contexto mundial? ¿Qué pasaba con el contexto mundial, pero dentro de los científicos? Porque a veces funcionan de diferente manera, porque tienen una asociación aparte de lo que es la sociedad, ¿sí? Entonces, como que la sociedad va por un lado y el grupo social científico va por el otro, ¿sí? Después de ese periodo surge toda la expansión con la radiación, ¿sí? Que también lo charlamos cuando vimos Marx, ¿sí? Todo esto que la ciencia empieza a trabajar de alguna manera, tratando de que la sociedad, una vez ya intentando empezar a ser ordenada, pudiera desarrollarse en cuanto para poder sostener esa expansión social y esa productividad, ¿sí? Para poder expandirse necesitaban fuentes de energía. Y las fuentes de energía que nosotros trabajamos son o finitas o son muy costosas, ¿sí? Entonces, ahí fue donde empezaron a trabajar sobre qué otras fuentes de energía que sea casi inagotable, porque también se termina, pero lleva mucho tiempo para que se agote, qué otra fuente de energía podía surgir. Y ahí es a donde se trabaja con los elementos radioatómicos, ¿sí? Como con el uranio, con el plutonio, ¿sí? Surge, por ejemplo, las explicaciones, en ese momento surge, no la explicación, quiero decir, las investigaciones acerca de los rayos catódicos, ¿sí? Y a partir de esos rayos catódicos se dieron cuenta de que había elementos que emitían rayos, que los rayos son diferentes, alfa, beta, gamma, por ejemplo, que los rayos más bajos son los que se pueden utilizar para hacer una radiografía. Fíjense que la radiografía fue lo primero que se utilizó en ciencias como para observar el cuerpo humano desde adentro sin tener que abrirte, porque antes no había otra forma, sino venía alguien con un cuchillo y te abría directamente. Y si no, muchos, después de estallada la guerra, la primera y la segunda sobre todo, muchas personas perdían brazos y piernas porque ante la duda se las amputaban y por ahí solamente estaban quebrados, no tenían por qué hacerle semejante amputación. Y una de las personas que trabajó sobre los rayos X, lo que hoy conocemos como rayos X, fue Marie Curie, ¿sí? Ella y la hija. Además de que ella ya venía trabajando, Marie Curie ya venía trabajando con su marido acerca de cómo sostener, con qué energía sostener la productividad en la sociedad, ¿sí? Que eso lo hicieron a través del descubrimiento del polonio, que le pusieron polonio porque ella era de Polonia, era judía, polaca,
¿sí? Entonces le pusieron polonio por eso, pero en realidad es un elemento que se desprende del uranio, que sí es un mineral que está en la Tierra, ¿sí? Fíjense cómo terminamos hablando de ciencias y empezamos hablando de Comte, nada que ver. Y volvemos a relacionar los contenidos, y contenidos muy fuertes, ¿sí? Contenidos muy pesados, digamos, dentro de lo que son las ciencias. Lo que les quería Bueno, Sole, decir, sí, 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 dale, lo dale, que les dale, quería dale. decir es esto de que los científicos a veces descubren cosas pensando en la evolución social, pero después depende en manos de quién caiga y el cerebro que tenga y la maldad o no que tenga, la utilizan para otra situación. Por ejemplo, con el mismo procedimiento que se descubrió esto de la energía nuclear, también usaron la misma teoría para crear la bomba atómica que cayó en Hiroshima y hizo un desastre, y al día de hoy no podés pisar sin contaminarte. Lo mismo que pasó en Chernobyl, ¿sí? Es una planta nuclear que es como la había pensado o como la había planteado en su primer momento Marie Curie, los estudios, ¿no? No así físicamente, pero sí sus estudios de cómo extraer la energía inagotable que tiene el uranio. Y cuando eso se recalentó, explotó, y hoy, al día de hoy, creo que explotó, no me acuerdo qué fecha, pero en el 86, en el 86. 86. Del 86 hasta hoy, vos no te podés acercar al lugar. Es tanta la radiación que generó esa mujer al trabajar con esos elementos que antes no se conocía, que a ella la tuvieron que hacerle un cajón, un féretro de plomo, porque al día de hoy su ropa y su cuerpo sigue irradiando ese tipo de energía que es letal para el ser humano. Ella obviamente murió de cáncer, ¿no? Generado igual que su marido. Los dos murieron de la misma manera por la exposición a los rayos que tuvieron. Bueno, ahora sí, no sé qué querías comentar. No, ya esto es un adelanto, porque si no les vamos a quemar la cabeza. Ah, sí, por Porque favor. Porque a mí me sueltan y siempre, vieron que yo trato de no hablar, pero cuando hablo me voy. Perdón. no, no, pero siempre nos pasa lo mismo con la profe Sol. Empezamos así tibiamente, qué sé yo, y después tiramos los libros por la cabeza. Así que nos tenemos que autorreprimir en eso. Aparte no le vamos a tirar todos los contenidos No, en no, un son Zoom. muchos. Pero yo, a manera de adelanto, de mucho más adelante, ¿sí? Un súper adelanto, y en concordancia con lo que dice, la misma línea con lo que dice la profe Sole, fíjense que siempre las dos partes de la ciencia, la dura y la social, ¿sí? Estuvieron charlando siempre, Sí. ¿sí? Porque en lo social, como la profe hablaba de uranio, ¿no? Como fuente inagotable, ¿no, Sole? Claro, el uranio. Bueno, también se buscaba en lo social, ¿sí? Tener una sociedad bajo control de manera permanente. Lo vamos a ver con otro autor, mucho más adelante, que se llama Michel Foucault, que estudió el tema del poder. Cómo mantener una sociedad, ¿sí? Como si fuera en un laboratorio, como si la profe Sole manejara un tubo de ensayo. Bueno, así tener una sociedad con variables inmutables para que esa sociedad no sufriera modificaciones y se pudiera manipular, haciéndola trabajar, como decía la profesora, más, menos horas, pero sabiendo la información de cada uno de los individuos. Eso lo vamos a ver más, suena aterrador, ¿sí? Hay un libro que se llama 1984, que se lo recomiendo, así, se llama 1984, está recontrabajado en PDF, en Google, bájenlo y les va a romper la cabeza, ¿sí? Y se van a volver un poco paranoicos también con ese libro. Pero ya desde los años 20, del siglo XX, ¿sí? Año 1910, 20, 30, ¿sí? Se empezaron a hacer en Estados Unidos experimentos sociales aterradores. Por ejemplo, convocaban un laboratorio, qué sé yo, ahora que está de moda, ¿vieron las vacunas? Bueno, Pfizer, ¿sí? O el laboratorio Bagó, o el que sea. Convocaba, te daba $100 para que vos te prestaras
a estudio, ¿sí? Entonces había psicólogos, psiquiatras, sociólogos, químicos, físicos, matemáticos. Entonces a las personas se les inyectaba o se les ponía, por ejemplo, electricidad, o no se las dejaba dormir durante 48 horas, ¿sí? Y después se las hacía se las hacía prestar atención en algo específico. Por ejemplo, leer un párrafo de un libro o escribir algo, ¿sí? Para ver las diferentes reacciones sociales que tenía ese grupo de estudio. Pero eran personas, ¿sí? De eso también estamos, yo creo que queremos hablar, y lo que nos entusiasma con la profe Sole y yo, y la profe Nadia también, ¿sí? Es como todas las caras de la ciencia, cuando porque un químico no deja de ser una persona. Ustedes son personas también, Sole. Claro, No y son están robots. dentro de una sociedad, que es la sociedad científica. Claro, claro. Lo que pasa es, ¿qué pasa cuando eso se aplica a la sociedad para modificar una sociedad? ¿Qué pasa con la vida de Sofía, con la vida de Jennifer, con los sueños de Jonathan, con Leila? ¿Sí? Ellos no querían ser así. Ahora, ¿está bien meterse así en la cabeza de las personas? ¿Modificar a la sociedad? Son preguntas para después, ¿no? Pero fíjense que ya después, ustedes dicen, ay, comunicación, cultura y sociedad, qué boludez. Bueno, sí, de repente puede ser una boludez, ¿sí? Pero cuando nos empezamos a pensar y lo relacionamos, o como se dice ahora, lo linkeamos, a mí me gusta decir relacionar, que quiere decir lo mismo, lo relacionamos con lo que nos pasa a nosotros, con nuestros novios, con nuestras parejas, con nuestra vida social, con el trabajo, ¿sí? Con el concepto de libertad. Claro, con la sociedad de consumo en la que estamos insertos, que a veces no nos deja pensar. Lo que nosotros planteamos es, bueno, venimos con esta propuesta para que empieces cada uno, desde su lugar, a replantearte por qué haces ciertas cosas que por ahí no son necesarias que hagas, o comprarte productos que no son necesarios para tu vida, ¿sí? Etcétera, etcétera. Abrirles un poquito más el cerebro para que empiecen a criticar, no desde, bueno, estoy en contra de todo, sino que, bueno, tomar qué me sirve y qué no, ¿sí? Esa es la idea de trabajar así en conjunto, empezar a tener una mirada más crítica de todo lo que nos rodea. Yo les voy a arruinar el final de la película, si tomamos, por ejemplo, el ideal, no se ría, profesor, el ideal de libertad, como lo piensan las películas yanqui, no existe. No existe la libertad absoluta, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos bichos sociales. ¿No? O sea, no existe la libertad de hacer cualquier cosa yo como individuo. Aparte que es horrible pensar a la sociedad desde lo individual, que también se mezcla la química ahí, en el tema de la atomización también, ¿sí? Porque si todos nos convertimos en átomos, donde nadie se da bola y nadie se conecta, bueno, también tienen efectos sociales, ¿sí? Una sociedad, como decía Durkheim, con los lazos sociales fuertes y sanos, y los lazos sociales que sean cada vez más gordos y más estrechos entre las personas, y que todos estemos comunicados como una gran malla social, es una sociedad, decía Durkheim, que habla de su salud, de su buena salud. Ahora, cuando una sociedad empieza a debilitar sus lazos sociales, que Sole está por allá, Sofía por allá, Jennifer por allá, yo más alejado, bueno, es una sociedad que se empieza a atomizar. También se puede manipular eso de la atomización. Hubo partes de la historia, por caso en Argentina, en que la sociedad, los lazos sociales eran mucho más estrechos, ¿sí? Y ahora, 20, 30, 50 años más adelante, donde estamos ahora, los lazos sociales están más relajados. ¿Qué sé yo? Yo no sé ni cómo se llama el vecino que está acá al lado. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es atomización social. El tipo se muere, la tipa se muere, o me muero yo. Y nada, nadie se agarra la cabeza por eso, porque porque estamos atomizados, ¿sí? Los lazos sociales empiezan a relajarse de tal manera que parecemos átomos en una gran palangana que ni siquiera nos tocamos, ¿sí? No sabemos el uno del otro. Eso también tiene consecuencias.
Y eso también se manipula desde la ciencia social, ¿sí? E incluso, y sobre todo, de los medios de comunicación y la cultura, ¿sí? Eso tiene como efecto, la cultura tiene como efecto esa atomización, ¿sí? Si vos durante 50 años, en todas las producciones de cine, todas las películas, hablo de Hollywood, conocen Hollywood, ¿sí? Bueno, ahora ustedes son de la generación de Netflix. Nosotros, bueno, no porque es más pibe, pero yo de Hollywood, ¿sí? Si durante 40 años estamos mandando la bandera de Estados Unidos, y la palabra libertad, y la palabra derecho, la palabra libertad, bueno, lo único que asociamos con libertad es Estados Unidos, ¿sí? Y si atrás de eso le mandamos otro, ya vamos a ver más adelante, el metamensaje. Los metamensajes son los mensajes que están atrás de un mensaje principal, ¿sí? Que en realidad no quiere decir nada, qué sé yo. Atrás de la bandera de Estados Unidos, que sería lo que menos importa, hay muchos mensajes abajo, como en una caja, ¿sí? Ustedes como si compraran un paquete donde compraron caramelos, pero dentro de los caramelos hay chocolate, naranja, mandarina. Ustedes no quisieron comprar todo eso. Pero bueno, en el paquete viene todo eso. Esos son los metamensajes. Son mensajes metidos adentro de otro mensaje, ¿sí? Y que tienen un poder en la cabeza tremendo. Pero lo vamos a ver más adelante. Seguido a lo que vos estabas contando, ¿sabés qué me vino a la mente un pensamiento? Nosotros, ellos están acostumbrados, ustedes por su generación, que en nuestro lugar a donde vivimos rodeados de countries. Cuando yo era chica no existía el country, ahí más atomizado que eso no existe. ¿Sí? Sí. La gente rica o pobre vivía siempre toda en un mismo barrio, se ayudaba de igual manera, y si algún vecino tenía un problema, no te preguntabas, che, vos ¿qué camioneta tenés? O cómo vivís, o vos llegás a fin de mes, eran vecinos, punto. En la década del 90 empiezan a surgir estos barrios cerrados, donde supuestamente era para evitar los robos de esa gente que era muy pobre y que te iba a robar a vos que tenías un poco más que el resto. ¿Sí? Después ahora se usa como la high sociality, ¿no? El que no está ahí adentro no existe, y los que están ahí adentro creen que la gente que está afuera no existe. Como que ellos entran y salen ahí con sus autos, sus camionetas lujosas, y si te ven, puede ser una planta, un perro, una persona, lo que fuera, te llevan por delante y no importa nada. No digo que todos sean así ahí adentro, pero ellos creen, no sé, porque no estoy adentro, gracias a Dios, deben creer que el resto de la humanidad no existe y que ellos son solo los únicos que pueden sobrevivir sin que nadie intervenga, ¿sí? Por eso ahí adentro tienen la despensa, el baile, vieron que tienen como una especie de lugar a donde se hacen bailes los fines de semana. Las explosiones en pandemia de las fiestas clandestinas fueron en countries, no fueron afuera de los countries, ¿sí? Esta gente que cree que está, como su estatus social, económico, está por arriba de la media, entonces pueden hacer lo que quieran, ¿sí? Un pensamiento muy capitalista, viniendo, por ejemplo, retomando lo que habíamos hablado la clase pasada de Marx, ¿sí? Y lo que acota hoy el profe acerca de la atomización de la sociedad. Fíjense como que habían empezado a evolucionar y ahora como que la sociedad involuciona, ¿no? Empieza a volver a atomizarse como estaba al principio, ¿sí? Esta pandemia yo creo que vino como a meter esta idea de que no importa si cuánta plata tengas, hacia dónde vivís, si estás en un country cerrado o no lo estás, esto te llega igual, ¿sí? Y si te vas a morir, te vas a morir igual. Por ahí accedes más rápido a una vacuna porque te podés ir a Estados Unidos a vacunarte o a otro país porque te podés pagar el viaje en avión. Pero estás acá adentro y cuando llegues a otro país, también hay pandemia, o sea, no te estás liberando del problema, ¿sí? Yo creo que este momento histórico en el que nosotros vivimos ahora, no lo vamos a ver nosotros, pero por ahí dentro de unos años, yo creo que esto va a ser un momento bisagra, un antes y un después, y vamos a volver a dejar de estar atomizados como sociedad. Esa es no sé, por ahí mi deseo.
Bueno, me encanta, me vuelve a mis años 60, Sole con la propuesta. Re revolucionario. Como hippie que soy, un viejo hippie, siempre hay que dar la batalla y la resistencia. Yo sé que lo dice convencida, y yo también estoy convencido de eso, porque si no, ¿para qué corno estamos acá? Pero volviendo a nuestro querido viejo Marx, siempre hay que recurrir, porque el tipo, digamos, parece que en vez de estar cada vez más viejo, está cada vez más, más presente en lo que dice, ¿no? Más actual. Él decía acerca del trabajo, que vimos, el trabajo, el hecho de trabajar, ¿no? Que era lo que humanizaba al hombre, ¿sí? Pero también decía que siempre, Sole y yo estamos hablando, siempre en el contexto del sistema capitalista, ¿sí? Claro. Porque es el que está en la forma de organización económica, social y política que estamos padeciendo ahora, ¿no? Va, hace 300 años. Todavía el capitalismo está vivito y coleando, ¿sí? Siempre recuerden eso, que siempre estamos hablando de la química dentro del capitalismo, de la sociología dentro del capitalismo y la comunicación dentro del sistema capitalista. Todo dentro del capitalismo. Es el marco general eso, chiche. ¿Sí? Ahora, Marx también decía, aparte del trabajo, que el trabajo dentro del sistema capitalista se deshumanizaba al ser humano. ¿Sí? Lo volvía, en vez de volverlo humano, lo volvía cada vez más animal. ¿Sí? Bueno, ahora con lo que estaba diciendo la profe Sole, en esta época de la pandemia, y antes en los 90 cuando empezó el tema de los country, el tema de separarse unos de otros, ¿sí? De que Claro. se iba fracturando la sociedad, ¿sí? El sistema capitalista, como decía Marx, que es el monstruo de 1000 cabezas, porque ataca de 1000 maneras, ataca por la cultura, por la ciencia, por la religión, por las leyes, por todo ataca el sistema capitalista. Y lo peor que lo hace tan bien que uno no se da cuenta, porque manipula, ¿sí? Por eso vimos las formas ideológicas de manipulación, las formas ideológicas de dominación, que decía Marx, ¿sí? Que tenía el sistema capitalista. Ahora, lo que logra también, con el paso del tiempo, es esa deshumanización de las personas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo a Sole la veo como, no sé, como una planta, como una silla, ¿sí? Ya no tengo ningún tipo de empatía. También tiene que ver, otra vez entra la comunicación, ¿no? Cuando se pasa una y otra vez, qué sé yo, a una persona matando a otra. Ya cuando te la pasan 36 veces, ya tu forma de procesar esa imagen, esa secuencia, es A, B, C. A más B igual C. Es como una ecuación matemática, ¿sí? Ahora le pega un tiro y mira, se cae, punto. Ya no estás viendo dos personas, estás viendo dos cosas, ¿se entiende? Se deshumaniza todo. Y los medios de comunicación, que es lo que nos compete a nosotros, tienen mucho que ver en eso, ¿sí? En ese proceso de deshumanización, de mostrarte las cosas de determinada manera que terminan deshumanizando lo humano, ¿sí? Pobre. Pobres Sí, niñas. profe. Ah, no, ahí estaba Sof. Bueno, yo creo que por hoy, Carlos, pobrecitas, le dimos con todo. Sofía, limpiate la sangre de los oídos y de los ojos. Sí, les estallaron los tímpanos, pobrecitos. No, pero Sí, igual lo que sí. estaba hablando de cosas del country, la profe es verdad, porque o sea, yo estuve en los country con las cosas que estoy trabajando y es verdad, directamente ellos piensan que no existen otra sociedad fuera de donde están ellos. Claro, ¿viste? Eso es Bueno, la a mí atomización me tocó, social a full, claro. a mí me tocó por una circunstancia personal, ¿sí? Ir a un country durante algunos años, ¿sí? De manera regular, y yo llegué a ver una situación que se generó ahí porque, digamos, yo, como viejo bocón, no me pude callar y generé una situación media tensa ahí, ¿sí? El tema era que había una mujer, una trabajadora como nosotros,
que trabajaba en la casa de esa persona, ¿sí? Y fue una de las primeras veces que yo iba ahí. Pero se dio una situación en que llegó la hora del almuerzo, ¿sí? Entonces, los dueños de la casa, country, ¿no? Le prepararon un pedacito en un plato, un pedacito de comida, no eran sobras, tengo que decir la verdad, era lo mismo que estábamos comiendo nosotros, pero la hicieron comer, había como un separador y le hicieron comer del otro lado, en la cocinita, ahí casi escondida. Y la verdad que me dio tanta bronca y tristeza esa situación, que yo me levanté casi automáticamente, le digo a la persona, ¿no? Pónganle Sole, pero vení acá. Y yo corrí la silla, agarré una silla y la puse en la mesa. Y todos los que estaban, que eran todos vecinos ahí del country, Quedaron me miraron atragantados. como si fuera Satanás. Y la piba se quedó con el plato en el medio, si no sabía si venirse, irse, y el dueño de la casa dijo, sí, sentate. Pero después hubo unas caras me están filmando, ¿no? Bueno, una cara de culo general, ¿sí? Hacia mi persona, como diciendo, ¿cómo? Mirá lo que hiciste, generaste esto, y encima la tipa terminó comiendo con nosotros. Sí. Es más, yo me acuerdo que a ella, para mí es una trabajadora, es una compañera, hermana de clase, compañera, ¿sí? Es una trabajadora. Bueno, ellos saben, como le decía, Sofía seguro me va a decir cómo la llama. Mucama, ama de casa le dicen cuando... Acá algo eran más así era. duros, más duros. Sirvienta. Sirvienta. Sí, yo me acuerdo de las conversaciones, che, son las 8, ¿no vino la sirvienta? Como si hubiéramos estado en 1810, Claro. previo a la abolición de la esclavitud, ¿no? Sí. La sirvienta. Se me vino la imagen, ¿te acordás de los de este dibujito Tom y Jerry que estaba la dueña, que era la sirvienta negra y gorda? La negra, porque no la podía negra. ser de otra manera, tenía que ser negra y gorda. Y la cara no se bueno, le veía porque no existía. Fíjense ese dibujito, ¿no? Bueno, perdón. No me robes de mi materia, Sole. Me voy. No me robes de mi materia. Metete en Pero lo en ese tuyo, dibujito, era un dibujito que mirábamos nosotras, chicas, así que ya hace mucho tiempo. La sirvienta no se le veía la cara porque no existía, no importaba qué cara tuviera. Tenía que ser solamente negra y gorda, nada más. Y el resto no importaba. Perdón que Claro. me metí en lo social. Es brillante, es brillante. Vuelva a su tubo de ensayo, señorita. Perdón. Pero es verdad, es brillante lo que dice Sol, ¿sí? Porque es más, nosotros veíamos los originales de Tony Jerry, allá a principios de la década Peores de 70. todavía. Claro, y la sirvienta se le veían las dos piernas, los zapatos blancos, ¿sí? Y el delantal. Y se veía que era negra, nada más, ¿sí? Claro. Pero claro, era eso que servía, eso, ¿sí? Bueno, esta gente trata de esa manera. Quizás no es una cuestión que salga de sus cabezas. Quizás sus cabezas están tan limadas por lo cultural que ellos terminan interiorizando y naturalizando eso. ¿Sí? Capaz que un pibe de 12 años, cuando dice sirvienta, no le está diciendo con mala leche. ¿Sí? Ellos dicen sirvienta porque la madre le dice sirvienta, el padre le dice sirvienta, y bueno, ¿qué es eso? La sirvienta. ¿Sí? Claro. Y ellos ya ni siquiera le dan connotación social, menos humana. ¿Sí? Es la sirvienta. Y la sirvienta a las 7 se va. Y se iba. ¿Sí? Es espantoso eso. Es espantoso. Bueno, todo eso, en los 5 meses que nos quedan, vamos a ir machacándolo con la profe Sole, con la profe Sonia, y quien les habla, para que empecemos Nadia, no se para llama que Nadia. digamos Nadia, que yo te digo Sonia, bueno, Chicha, la profe Chicha, vamos a ir Pobre trabajando, Nadia, no para que ni- Bueno, Le Sonia vamos- también es un lindo. Le Sonia vamos a también es un pedir que lindo- salga con un cartel la próxima vez que se asocie, se ponga esto. para Pobre. que Chicho no pase vergüenza. Bueno,
En todo eso vamos a ir trabajando de acá al fin de nuestras cruzadas ya por noviembre, para fines de noviembre. Pero el tema es, y ya para finalizar, antes de que sangre en sus oídos, ¿sí? Para finalizar, digo, empiecen a pensar, a chipearse la cabeza, no porque lo digamos nosotros, pero ustedes mismos empiecen a cambiar su cabeza, no para ser viejos protestones que protesto por todo, como decía hoy la profesora, ¿sí? El famoso no sé, pero me opongo. Siempre hay que oponerse con un argumento abajo del brazo, en la cabeza, siempre, un argumento. Yo me opongo a esto me parece espantoso, por esto, por esto, por esto y por eso. Por esto nosotros le damos esos contenidos. No porque nosotros querramos convertirlos a ustedes en viejos protestones, ¿sí? O en viejas protestones, ¿no? Simplemente en seres críticos, en personas críticas. Y, por supuesto, caminar más para el lado de la humanidad, del humanismo, ¿sí? No de la atomización. Esa es la propuesta que vamos a tener con la profesora y con la otra profe. ¿Sí? Ya me olvidé otra vez, ¿sí? Con la profe de sociología, ¿sí? Así que bueno, vayan pensando en eso y empiecen a pensar, no cuando se apague este Zoom, cuando ustedes salgan a la calle, cuando alguien les diga, a las pibas, algún imbécil les diga alguna guasada, ¿sí? También decodifíquenlo en contexto de género. ¿Por qué este tipo es tan guaso? ¿Sí? Es tan enfermo que no me codifica como un ser humano. ¿Sí? Y me dice una guasada cuando yo jamás le pedí una opinión de mi cuerpo, de mi forma de caminar o cómo estoy vestido. ¿Sí? Porque la deshumanización va en todos lados. Va en todos lados. Y se impregna en todas las capas de la sociedad. ¿Sí? Así que empiecen a volverse críticos. Críticos y críticos. Y crítica. Y críticas. Y piensen lo del martes que viene. Bueno, profe. Yo te juro que creí que iba a decir algo más pesado, Sofía. Profe, por favor, dejen de hablar y váyanse. Sí, yo también. Pensé que iba a decir, bueno. Jennifer ya quiere, por favor. Yo también, ya no doy más. Fue mi primer Zoom y fue mucho. Y no quiero decir, Carlos, fíjate, se juntaron más con mi invitación y no se nos cortó. Ojo. Ojo, Ya eso suena religioso. Suena religioso. No sé por qué, yo estaba esperando que me saliera el cartelito en algún momento, pero no, chicas, lamentablemente. Y como no salió el cartel, yo seguía hablando, perdón. Claro, no se cortó. No se cortó. Profe, entonces la clase que viene lo hace usted. Así se corta. Claro, por favor, Carlos, hacé la voz. Así en 40 minutos largamos, porque si no. Bueno, pero más allá, y con esto sí, en serio redondeo, no quiero ser policía, porque jamás sería eso, pero como Jonathan se fue. Sí, pobre, ya se murió. Dijo, va. Es más, está llorando en una esquina del rincón de la casa. Sí, lavando los calzones a mano, como dijo la semana pasada. Está ahí llorando. Bueno, más allá de eso, ¿se entendió, chicas, para dónde vamos a rumbear con la profe Sol y la profe de sociología? Sí, más o menos. Yo anoté casi todo lo que dijeron. Uy, se quedó sin mano, pobre. Porque así va a ser tu vida en la facultad, chicha. Así va a ser. Bueno, hijes, acuérdense de comentarle, después yo voy a tirar la propuesta en el grupo, pero de charlarlo con sus padres, lo del martes que viene, si ustedes quieren, ¿sí? De hacer, aunque sea 40 minutos, una horita, nos vemos ahí, con alcohol en gel, charlamos y nos vamos, ¿sí? Pero convérsenlo con sus padres. Yo lo voy a proponer con la directora. ¿Está? Bueno, profe. Bueno, cortamos acá porque yo tengo otro yo autor. Voy a hacer como que se corta, chicas, porque si no sigue hablando Carlos, no sé si se dieron cuenta. Sí, bueno, profe. Listo, chao, nos vemos, chao. Saluden rápido. Gracias.